Oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Te invitamos a escuchar nuestro programa Reencuentro, hecho especialmente para prevención, apoyo y orientación para todo lo relacionado con las adicciones. Quiero también invitarte a ser parte del programa a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de internet www.montemaria.org o bien llamando a los teléfonos aquí en cabina 689 73 90, 91 y 92. Este es ya nuestro tercer programa en lo que va del año y hoy vamos a conocer la clínica CASIC, la importancia de su tratamiento psicológico y consejería en adicciones. Vamos pues a iniciar nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Hilda Gerardo y estoy muy contenta y agradecida de estar hoy aquí con ustedes, con Dios y con Padre Andrés por la oportunidad. Vamos a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es Pedro Uriarte, director de la Clínica CASIC, psicólogo y además especialista en consejería en adicciones. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Hilda? Muy buenas tardes. Muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en este tercer programa ya de nuestro programa Reencuentro, en el cual pues nos vamos a estar informando acerca de cómo podemos no solamente prevenir, pero también detectar y tratar las adicciones con una buena metodología. Le agradezco de antemano, de todo corazón, al padre Andrés Ramírez por la invitación, por permitirnos ser parte de este gran cambio, porque solamente a través de la información, solamente a través de informarnos, de prepararnos, es como nosotros podemos detectar, podemos prevenir y ser parte de ese gran cambio. Y entonces estoy emocionado. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y esperamos que este programa sea de su agrado y que tenga toda la información necesaria, ¿verdad? Para todas aquellas personas que están un poco desubicadas ahorita, podamos encontrar ese lugar. Claro que sí, Pedro. Bueno, hay mucho que platicar. Vamos a iniciar, si gustas, preguntándote qué significa CASIC y cuándo inició. Muy bien. Clínica CASIC inició hace ya casi 4 años. De hecho, el 1 de marzo es cuando tenemos nuestro 4º aniversario, primeramente Dios. Inició como un sueño. Todo esto era, inclusive llegó el momento en el que yo pensaba que casi iba a ser una fantasía, ¿okay? Porque yo tenía la ilusión de poder tener un lugar donde pudiera recibir problemas familiares, personas con problemas de adicción, y poderlos ayudar a cambiar su vida. Yo soy psicólogo, soy consejero en adicciones, pero soy adicto en recuperación. Entonces, el primer título es mío, los otros 2 son de Dios, porque Dios me permitió a mí poder salir de las adicciones y poder encontrar el camino en mi vida. Y me permitió prepararme como psicólogo, me permitió prepararme como consejero, y CASIC, pues es de Dios. Porque cuando estaba yo internado, te voy a decir desde dónde inició CASIC. CASIC inició desde que estaba yo internado y a la segunda semana estaba muy preocupado por si mi proceso iba a funcionar o no iba a funcionar. En aquel tiempo mi proceso estaba contemplado que iba a durar aproximadamente 1 año. Mi preocupación no era estar internado 1 año. Mi preocupación real era si mi proceso iba a funcionar, porque lo que más me preocupaba era no tener que volver otra vez a lo mismo. Entonces tuve un sueño en el que estaba hablando con Dios. Y en ese sueño, Dios me pregunta: a ver, Pedro, ¿y todo lo que te he dado y que no lo has sabido cuidar? Y yo le reclamo: no, espérame, pero también me quitaste a mis padres y esto y lo otro, todo bien victimizado. Entonces me dice Dios en ese sueño: pero todas las situaciones en las que te he metido, te he dado la oportunidad de que salgas. Y me dice: a ver, Pedro, ¿quieres tu rehabilitación? ¿Quieres tu recuperación? Y yo le dije a Dios así: pues sí la quiero. Y me dice: ok, te la voy a dar, pero acuérdate que un día te voy a preguntar qué hiciste con lo que te di.
Chin. Entonces se me quedó bien grabado así en la mente. Y desde ahí inicia CASIC. ¿Por qué? Porque inicia lo que es este camino hacia lo que era la recuperación y poder comprender que había algo más que un programa. Fue cuando pude doblar las manos porque habemos 3 tipos de adictos. Los que creen en Dios se recuperan. Los que no creen en Dios, pues algunos de ellos, o sea, puede ser que también se recuperen, pero terminan creyendo en Dios. Los únicos que no se recuperan son los que se creen en Dios. Sí. Entonces yo ahí dejé de creerme en mi Dios para poder permitir que Dios entrara en mi corazón y viví un proceso. Después de vivir ese proceso, que en estos lugares donde yo viví mi internamiento, que son unas grandes personas y estoy eternamente agradecido, ¿okay? Estaba haciendo una evaluación para un paciente. Entonces una psicóloga empieza a hacerle un cuestionario. Digo, bueno, pues ¿qué está haciendo la psicóloga? Y le hizo el CASIC. Que el CASIC es una intervención en crisis. Nos ayuda para saber dónde está la crisis de la persona, si está en la mente, si está en los sentimientos, si está en las emociones, si está en la manera de relacionarse o si está ubicada en las conductas. CASIC significa cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual. Entonces fue para mí impresionante ver que con 5 preguntas pude identificar cuál era el problema que tenía esta persona. Y le pregunto, oye, ¿qué es eso que hiciste? Es el CASIC. Ah, qué padre. Y ya me lo explicó, me encantó, me enamoré y ahí nació CASIC. Y le dije, cuando yo tenga una clínica, primeramente Dios, le voy a poner CASIC. Y se cumplió el sueño. Entonces CASIC inicia del enamoramiento, de lo maravilloso de lo que representa CASIC. Y bueno, tardé 3 años para poder lograr ese sueño con unas grandes personas, que es el señor Roberto López, Carolina Salazar, que son personas que quiero mucho, sus hijos, Marilén, Kenneth. Iniciamos esta travesía en este gran sueño y empezamos con lo que era la institución, con esta institución que pudiera ayudar a las personas no nada más a una rehabilitación, sino a una transformación. Porque nos queda claro que nadie puede cambiar el pasado. Y no podemos cambiar a la familia. No puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar a mi hermano, no puedo cambiar a mis padres. Pero sí puedo cambiar mi manera de dirigirme hacia ellos. Así es como inicia CASIC, con esa gran ilusión de poder ayudar a transformar todo aquello que es negativo a positivo. Qué interesante, Pedro, y de veras que espero que aquí todos los que están sintonizando nuestro programa estén con una libreta, estén anotando todos estos datos que tú nos estás compartiendo, porque de verdad son de gran ayuda para toda la población. Quiero preguntarte, ¿qué tipos de tratamientos se manejan ahí en tu clínica, CASIC? La especialidad que tenemos es el tratamiento residencial. ¿Okay? Hay 2 tipos de tratamiento. El primero es el ambulatorio, donde determinamos a través de evaluaciones el nivel de severidad de adicción del paciente. En el tratamiento ambulatorio ya identificamos si la adicción es leve, moderada, severa, grave o inclusive crónica. Dependiendo del nivel de severidad de adicción, hacemos la sugerencia del tipo de tratamiento que necesita el paciente y el conjunto familia. ¿Okay? Es primero pasar por un proceso de preselección para ver si lo que va a necesitar es un internamiento o va a necesitar consultas externas donde va a estar siendo evaluado. El tratamiento ambulatorio puede ser muy eficaz en muchas de las ocasiones, siempre y cuando se esté en una etapa de consumo que no está tan avanzada la dependencia, que podemos decir es un consumo moderado, que todavía la persona puede detenerse al momento de estar consumiendo, que está experimentando, pero que no ha llegado a generar una dependencia física y mental tan fuerte. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando ya, en este caso el paciente, ya está en una dependencia severa? Entonces sugerimos el tratamiento residencial. Y el tratamiento residencial es todo el conjunto de especialistas trabajando con un solo paciente. Y nos vamos a trabajar, en diferentes áreas. Primero es el tratamiento médico. Tenemos que ubicar cómo está el paciente, hacerle evaluaciones médicas, exámenes de sangre, SMAC30, biometría hemática, un antidoping cuantitativo para ver qué está consumiendo
qué sustancia y cuánto de cada una. La biometría hemática es muy importante para saber cómo está el hígado, porque es el que sale más dañado por lo regular. ¿Okay? Y también el perfil de química sanguínea nos explica, nos hace ver cuál es el estado de salud del paciente, y primero identificamos cómo está su salud física y después empezamos a trabajar también cómo está su estado mental. Si el paciente llega con un nivel de psicosis muy alto, entonces interviene inmediatamente el médico psiquiatra. Pero te voy a explicar qué es una psicosis, ¿verdad? Muy bien. La psicosis es una pérdida de la realidad. ¿Okay? Cuando las drogas están afectando tan fuertemente el sistema nervioso central, la persona pierde la capacidad de estar en el área temporal, que se llama de las 3 esferas: tiempo, espacio, persona. Pierde la capacidad de saber quién es, dónde está y para qué está ahí. Muchas de las veces viene acompañado con alucinaciones auditivas y visuales. Esa es una psicosis común. ¿Okay? Una psicosis mayor es cuando ya la alucinación es auditiva, es visual, pero también viene con una alucinación olfativa y está oliendo cosas que no están. Y luego la alucinación también puede ser gustativa. Tiene sabores en la boca de cosas que tampoco están. ¿Okay? Y ya cuando se considera que es una psicosis grave, ¿okay? Es cuando la psicosis viene acompañada también de una alucinación táctil, que siente el hormigueo, que siente bichos, que siente animales. Entonces ahí es cuando ya consideramos que la psicosis es mayor. Inmediatamente el médico psiquiatra tiene que intervenir para poder equilibrar al paciente, para poderlo establecer. ¿Okay? El tratamiento residencial es todo un reto, porque muchas de las veces te vas a encontrar con la negación del paciente. Y la negación no es propiamente porque no acepten que tienen un problema, sino porque, te lo digo yo, que pasé por un proceso. Decimos que somos muy valientes, pero no es cierto. Okay. De hecho, desde el momento que estamos consumiendo una sustancia es porque no tenemos el valor para enfrentar la vida. Y cuando ya estamos así en seco, viendo la realidad, pues sí nos da miedo enfrentarnos. Inclusive podemos tener pavor que nos hagan un examen de sangre por lo que nos pueda salir. No, hombre, y es una angustia para un paciente cuando se le está haciendo un examen de sangre que va iniciando el proceso, saber si tiene HIV o hepatitis o sífilis y que le dicen, espérate tantito, a la tarde llegan los resultados. Imagínate, son 8 horas de angustia. Entonces, dentro del tratamiento residencial, primero es lo médico, psiquiátrico, evaluación psicológica, para poder determinar cuál es el estado físico y mental y propiamente integrarlo, ¿okay?, a un tratamiento psicoterapéutico personalizado donde se trabaja en conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? Conjunto paciente-familia. La rehabilitación es en conjunto. Entonces, muchas veces el paciente puede avanzar rápido, pero la familia no. Y hay familias que retrasan el proceso del paciente. O viceversa, hay pacientes que retrasan el proceso de la familia. Así es, Pedro. Mira, aquí estamos escuchando de tus propias palabras todo lo completo que es tu clínica. Gracias. ¿Qué profesionistas se involucran en el tratamiento? Nos estabas mencionando psiquiatras. Bien, es médico, psicólogos, psiquiatras, psiconeurólogos y consejeros en adicciones. En este caso, todos con especialidad en adicciones y con el conocimiento necesario para poder trabajar a un paciente en todas las facetas. El médico, muy en particular, saber trabajar los diferentes tipos de supresión y síndromes de abstinencia que va a presentar el paciente. No es el mismo síndrome de abstinencia para una persona que consume marihuana que para una persona que consume alcohol, que para el que consume heroína, cocaína, metanfetamina, que llega por intoxicación de sustancias confusas como son los ácidos, los hongos alucinógenos, o peor aún, cuando el paciente llega con ya un estado comórbido, que está ya la presencia de un trastorno y su síndrome de abstinencia, su malilla va a ser peor porque está disociado de la realidad, más aparte tiene el síndrome de abstinencia, y en este caso para el médico es un gran reto el poderlo estabilizar y poderlo equilibrar, puesto que muchas de las sintomatologías se confunden porque el estado de la mente no puede ubicar
cuál es el estado real del paciente, porque entre lo que es su alucinación y lo que el médico alcanza a percibir, que tiene que llegar a ese punto intermedio. Tenemos un médico excelente, ¿verdad?, que es el doctor José Ángel Munguía, mis respetos. Yo, de todos los médicos que conozco, es de los más capacitados, me atrevo a decir, no solamente en Tijuana, pero también en el estado. Me ha tocado trabajar en varios estados de la República y tiene una capacidad impresionante para poder tratar con todo este tipo de sintomatologías que te estoy manifestando. El médico psiquiatra se encarga de poder estabilizar al paciente cuando se presenta una psicosis, como la que te estaba mencionando ahorita, y también de la misma manera poder identificar si hay algún tipo de trastorno ya muy avanzado como producto también, ya sea de la adicción, o puede ser que el trastorno lo haya tenido desde antes de llegar a la adicción. Entonces es una labor impresionante. Nosotros estamos al mando del médico y del psiquiatra para poder intervenir, porque no podemos empezar a hacer una intervención psicoterapéutica ya con una acción directa si no tenemos la autorización del médico y del psiquiatra, puesto que ellos son los que determinan cuándo ya podemos proceder, porque si no hay salud física y mental, pues no nos van a poder entender. Los psicólogos que intervienen dentro del proceso y que hacen la evaluación, ellos trabajan a través de una batería de pruebas para poder determinar cuál es el estado mental. Son diferentes baterías. Una batería de pruebas se refiere a una psicometría, y la psicometría mide los estándares del coeficiente, no solamente mental, pero también del estado mental de la persona, y que nos puede ayudar a tener parámetros más exactos. ¿Para qué creer? Pues para no adivinarle, sino para ser un poco más asertivos, que no todos son 100% exactos, pero sí nos asemejan mucho a una realidad, y a través de la batería de pruebas y la historia clínica del paciente, historia clínica familiar, poder ver, hacer ese cuello de botella, todo lo que ha pasado en su vida, poder ver dónde se junta y qué es lo que debemos de trabajar. Y ahí es donde interviene también el consejero en adicciones. La consejería en adicciones es un estándar de competencia que tenemos nosotros a través del estándar de competencia 0547. 48, perdón. Este estándar de competencias le da las habilidades al consejero para poder dar un fiel acompañamiento dentro de un proceso con las indicaciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, y bajo una metodología donde el paciente va a tener un plan de consejería individual con un proyecto de vida. Pero bueno, ahorita ya te platicaré un poquito más de lo que es la consejería. Claro que sí. Pedro, pues gracias a todos tus comentarios y toda tu participación en esto de los profesionales que están en tu clínica. Nos podemos dar cuenta que al final no estamos solos, que contamos con este tipo de clínicas como la tuya, y que pues debemos de sentirnos bien bendecidos por contar con este equipo, con este gran equipo. Quiero preguntarte algo bien importante que venimos a hacer ahora sí, que la familia de todas esas personas. ¿Qué participación tú ves en la familia? ¿Cuál es la importancia? Fíjate, Hilda, la importancia de la familia con una participación activa, objetiva y directa dentro de un proceso de rehabilitación es lo que hace la mancuerna. Okay. Supongamos que la rehabilitación es una mancuerna. Okay. Todos conocemos las mancuernas de las pesas. Okay. De un lado no puedes tener una mancuerna que pese 10 libras y de otro lado 20. Porque entonces no sería un ejercicio equilibrado. Entonces deja de ser mancuerna. Okay. Para que nosotros podamos tener un buen resultado en un proceso, necesitamos que esa mancuerna tenga el peso equitativo en ambos lados. Bien. Entonces la familia entra a una participación directa donde también empieza a recibir un tratamiento psicoterapéutico, puesto que la adicción muchas veces es el síntoma de lo que se viene ya cargando por mucho tiempo. Esto no convierte a la familia ni en culpable de la adicción de su familiar, para nada, sino por lo contrario, lo convierte en parte de la solución del problema que se está dando dentro de la familia. Todo tiene mucho que ver con la temática que nosotros lo observemos y lo interpretemos. Y tenemos que educar a nuestra mente a saber interpretar. Hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje de problema y lenguaje de solución. La familia entra directamente para integrarse a ser parte del lenguaje de solución.
Y dentro del lenguaje de solución hacia todas aquellas situaciones intrapsíquicas, mentales, emocionales que cada uno de los miembros de la familia tiene, para poder empezar a trabajar con algo que es muy importante, que es el manejo de límites, y poder crear una conciencia de enfermedad, y a través de la conciencia de enfermedad también crear conciencia de recuperación. Identificar a la familia cuál es el conjunto de sintomatología, de situaciones que los hacen ser una familia disfuncional, y al momento que aceptamos la pérdida como familiares, también inicia la ganancia. Empezar a trabajar con lo que nos corresponde para poderlo transformar, y la familia entra a un proceso donde empieza a identificar sus miedos, y que también, como el que está consumiendo y que ha sido víctima del consumo por tanto tiempo, también tiene defectos de carácter, y que esos defectos de carácter no lo han dejado pensar con claridad, y que ha sido muy fácil caer en una codependencia. Y empezar a trabajar con su codependencia, empezar a trabajar con las limitaciones, con los miedos que viene cargando desde la infancia, con ese niño herido que está lastimado y que cuando ve al hijo siempre lo quiere proteger y no lo deja vivir su vida. Empezar a sanar ese niño herido le permite a la familia poder tener esa claridad para poder ver que su familiar tiene su propia vida y que tiene y requiere ser independiente. La importancia de la familia en el proceso de rehabilitación es la parte medular, pues ya que tomemos en cuenta que para que haya un dependiente, tiene que haber un codependiente. Si ya no hay codependiente, el dependiente pierde fuerza. Así es, Pedro. Este tema de la familia creo que es, como tú lo dices, es muy extenso, pero es lo medular. Así es. Quiero invitarlos, vamos a hacer un pequeño corte. Claro. Muy bien. Pero quiero recordarles los teléfonos aquí en cabina, 689-73-90, 91 y 92. Para cualquier duda o comentario, aquí tenemos al especialista, psicólogo Pedro Uriarte. Esperamos sus llamadas y los esperamos en un breve espacio. Aquí volvemos, gracias. Dios nos ha creado con amor. Tú tienes derecho a ser feliz. Quédate con nosotros. En un momento continuamos. Reencuentro. Dios es fiel. Él no permite que seas tentado sobre tus fuerzas. Al momento de la tentación, te da los medios para resistir. Ya regresamos a tu espacio de Reencuentro. Nuestra línea de reencuentro es 689-7390, 91 y 92. Comunícate en este momento. Reencuentro. Muy bien, estamos aquí de nuevo en tu programa Reencuentro de Padre Jaime Lares. Queremos agradecer infinitamente a los países que nos están sintonizando: Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, España y Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguimos aquí con nuestro especialista Pedro Uriarte. Estábamos en el tema de la familia y la importancia que ésta tiene en la persona adicta. Así es, muchas gracias, Hilda, nuevamente, y gracias a todas las personas que nos están escuchando, ya que podemos ver, comprender y entender de que esta es una enfermedad que rebasa fronteras. No respeta sexo, no respeta edades, clases sociales, religiones y mucho menos países, ¿verdad? Y esta información es para todos. Retomemos pues la importancia de que nosotros como familiares estemos integrados en un proceso de rehabilitación, puesto que al ser codependientes le damos poder al dependiente, puesto que cuando un familiar de nosotros tiene dependencia de algún tipo de sustancia, también va generando todas estas habilidades para manipular, porque encuentra las debilidades que tenemos. Y lo peor aún, si nos dice el familiar, es que yo soy así por tu abandono. Y si somos compradores compulsivos de emociones y que ante cualquier situación pues se la compramos a los hijos, pues al hijo, al hermano, al papá, a todos, pues la vamos a comprar. Imagínate, una emoción comprada
pues no acepta devoluciones. Ya una vez que la compras una vez, ya le estás validando la justificación. Y el validarle la justificación para su consumo, dándonos a nosotros la responsabilidad de sus conductas, es fortalecer el ancla de la adicción. Entonces tenemos que aprender nosotros 3 cosas que son muy importantes, Hilda. Yo no las causo. ¿Tú causas la adicción de tu familiar? No la causas. Ninguno de nosotros causamos la adicción de nuestro familiar. Es una decisión que cada quien toma. Y esa decisión es por la incapacidad que tiene de tomar decisiones. Pero si él me dice que yo la causo, y yo se la compro, y yo le creo, entonces ya me convertí en su causal oficial de adicción. Y tengo que entender que las adicciones de nadie, yo no las causo. Causo las mías, pero no causo las de nadie más. Porque yo no me puedo meter en la mente de nadie y decirle qué hacer. A final de cuentas es la decisión de cada quien. ¿Okay? No las causo y tampoco las curo. Porque luego, como padre puedo decir, es que yo sé cómo manejar a mi hijo. ¿Okay? Y así como cometemos el error de querer ser médicos para nuestros hijos y terminamos recetándoles medicamento para un cuadro que nosotros pues no somos médicos, no sabemos identificar, intoxicamos al hijo de paracetamol. Sí, te ha tocado escuchar casos, ¿verdad? Claro que que sí. padres que intoxican a los hijos con tanto paracetamol porque tenían dolor, porque tenían molestia, porque tenían fiebre, paracetamol para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, para todo, y terminamos siendo médicos y le dañamos el hígado al hijo, obviamente con la mejor intención de poderlo ayudar, pero resulta que pues nosotros no somos médicos, no debemos de medicar, ¿okay? Y si no somos médicos y tampoco somos psicólogos, ¿okay? Y aunque seamos psicólogos, no debemos de ser psicólogos con nuestro familiar, ¿okay? Tengo que entender que yo no las curo, que eso le corresponde al que está preparado, al que está capacitado, al que está formado y que está listo para poder trabajarlas y que puede ver con claridad lo que yo no puedo ver. Porque aquí hay una cuestión, los sentimientos de culpa son una cortina de humo que no me permiten ver con claridad. Entonces, la culpa es lo mismo que la neblina cuando voy en la carretera. Puedo poner las luces altas, pero nada más voy a poder ver a 2 o 3 metros de distancia. Okay. Y necesito ir clarificando, porque la neblina nubla mi visión, mi capacidad de pensar y de determinar. Entonces, como está esa neblina, si me dicen que yo la causo, me creo que yo la causo. Okay. Y luego aparte, también me siento que yo lo curo. Y luego peor aún, si también estoy muy potencializado con mis muy buenos defectos de carácter, aparte yo digo que la puedo controlar. Entonces es cuando yo familiar me equivoco y digo, ¿sabes qué? Sí, yo la causo, yo la curo y yo la puedo controlar. Todavía, ¿verdad? A pesar de todo eso, pero no es así. No las causo, no las curo, no las puedo controlar, pero también es muy importante que no las deba de ignorar. Okay. Es separemos separando. Así es. Ok. Separemos separando en el sentido de que si yo no las causo, no las curo y no las puedo controlar, okay, pero tampoco las debo de ignorar, okay, porque pudiera sonar así como que entonces, pues, ¿qué me debe de importar? No las ignoro, las atiendo con la persona que está capacitada para poderla atender. Okay. Así es como, y empieza esta gran travesía. Claro que sí. Entonces de ahí, Pedro, viene la cuestión de la necesidad como familiar de tomar mi propia ayuda para poder entender de alguna manera a esta persona a quien yo amo y que lo único que quiero es lo mejor para ella. Es de ahí que tú nos recomendarías, entonces, al igual que el adicto, la familia, necesitamos tener ese tipo de ayuda. Sí, necesitamos tener no solamente un tratamiento terapéutico, pero también grupos de autoayuda donde podamos recurrir y tener una comunidad terapéutica donde nos puedan recibir y nos puedan comprender, porque lo que más nos ayuda es entender que no somos los únicos, porque la culpa también nos hace pensar que somos los únicos y luego empezamos a vivir este secreto de ¿verdad? En voz alta, Sí. ¿no? ¿Cuál es ese? De que el último que se entera en saber que hay un problema en mi casa soy yo. Y estoy con el estigma de que es que, pues, ¿qué van a decir, verdad? Si la gente se entera que tengo un familiar con problemas de adicción
que mi familia está pasando por una situación así, pues ¿qué crees? La mayoría ya sabe. El que no sabía eras tú. ¿Ok? Y hasta que ya nos enteramos nosotros de que estamos dentro de ese problema, pues ya es cuando lo empezamos a atender. ¿Ok? Y estar dentro de los grupos nos ayuda a romper con el estigma de lo que son las adicciones. Ok, adicción es igual a problema, adicción es igual a maldición, o en mi caso yo te puedo decir, adicción fue igual a bendición. Okay. Y se convirtió en un reto de vida, okay. Porque todo tiene que ver con los lentes de la vida que tú lo quieras ver. Así es. Así es. Muy interesante, Pedro. Me gustaría ahora preguntarte, para ti, ¿qué es un proceso integral? Okay. Un proceso integral es donde separemos algo. Mira, la adicción es una enfermedad multifactorial. Son diferentes los factores que hacen que una persona sea adicta. Puede haber sido la infancia, puede haber sido los complejos, puede ser que la persona pudo haber tenido un abuso sexual, un abuso físico, un abandono, ¿okay? Un maltrato, una mala experiencia, haber crecido sin padres. Son diferentes los factores. ¿Okay? Bien. La adicción como multifactorial debe de ser atendida de manera multiprofesional. ¿Okay? Cuando ya la adicción desarrolló problemas físicos y mentales y emocionales y familiares, hay un especialista para cada área. Y es donde viene la comorbilidad. ¿Okay? Que comorbilidad es la aparición de 2 o más enfermedades en una sola persona. Entonces, cuando nosotros a través del tratamiento, de la evaluación, identificamos cuáles son las diferentes enfermedades que tiene, es donde inicia el proceso integral. Integral en función de que me integro no solamente a lo que es un proceso terapéutico, pero integro el equipo multidisciplinario, profesional, para poder atender cada una de las cuestiones que el paciente tiene. Si el paciente ya tiene diabetes, y aparte de diabetes tiene el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que nos convierte en adictos, y aparte tiene personalidad esquizoide como consecuencia del consumo, entonces se requiere del médico para regularle la diabetes, del psicólogo y del consejero para trabajar el trastorno obsesivo compulsivo, y también de un médico psiquiatra para poder regular la personalidad esquizoide, y de esa manera su problema multifactorial, porque se está trabajando de manera multiprofesional, y la familia también en terapia familiar. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros un proceso integral, porque no podemos descartar las otras patologías, las otras enfermedades que se van dando por causa del consumo. Entonces, al momento de dar nosotros un tratamiento integral, estamos subsanando todas esas áreas dañadas, lo cual permite que se eleven las posibilidades del éxito de rehabilitación. Y ahora, te voy a comentar algo, ¿verdad? Okay. Muchas personas me preguntan quién cambia, que si cambia el que quiere y que si es cuestión de decisión. Okay. Y he entrado con este tema, inclusive hemos tenido muy buenos debates, okay, porque al principio yo pensaba que cambiaba el que quería. Pero ¿qué pasa, Hilda, si la persona no sabe lo que es querer? No sabe. ¿Cómo podemos esperar que una persona quiera cambiar si no sabe lo que es querer? Yo, Pedro, como adicto, yo no sabía lo que era querer, mucho menos me quería. Entonces tuvieron que enseñarme primero qué era quererme para poder quererte. Y qué era el poder querer en la vida, desear, buscar, lograr, poder encontrar. Hasta que yo aprendí a conjugar el verbo querer, hasta que lo pude desarrollar, entonces fue cuando ya tomé la decisión. Pero cuando me preguntaban a mí, me decían, ¿tú ya quieres cambiar? Pues yo entendía el cambio y sabía lo que era un cambio, pero no sabía lo que era querer. Entonces, dentro del tratamiento integral, le enseñamos al paciente a que aprenda a querer y a tomar decisiones, porque también esta es otra cuestión. Yo no puedo esperar que una persona que ha tomado decisiones negativas toda su vida y que puras decisiones que lo han llevado a tener problemas en su vida, pues que tome la decisión. Es obvio que no sabe decidir. Entonces también, ¿qué hacemos? Hay que enseñarlo a decidir.
y de manera integral, enseñarlo a decidir entendiendo sus instintos, entendiendo sus sentimientos, entendiendo su área sensorial, que pueda comprobar en función de lo que está decidiendo que realmente existe, que no decide en función de la fantasía y que tenga la objetividad para decidir. Okay. Entonces eso pues ya lo convierte en un proceso integral. Claro que sí. Muy bien, Pedro. Quisiera que nos dijeras qué es consejería en adicciones y cuándo para ti es necesario dar un tratamiento. Okay. La consejería en adicciones es nuevo, ¿verdad? No tiene muchos años que está establecido y ya con una metodología. Anteriormente se conocía lo que era el apadrinamiento, ¿okay? Y la ayuda de una persona como yo que va pasando por la adicción puede ayudar a otra persona, sí puede ayudar. ¿En dónde quedaba limitado? Donde mi ayuda nada más ayudaba a los que habían pasado por algo similar, porque resulta que las historias no siempre son iguales. A través de la consejería en adicciones hemos comprendido y ampliado nuestra visión para poder entender que no solamente basta mi experiencia, pero tengo que entender todas las características que hacen que una persona sea adicta y qué es lo que lo lleva a seguir firmemente pensando en la adicción como una opción de vida, inclusive pensar que es una opción de vida. Por medio de la consejería comprendemos y entendemos cuáles son todos los detonadores de la adicción. Y mi especialidad es precisamente en la consejería en adicciones, y la certificación que manejamos pues es a través del estándar de competencias que está avalado por el CONADIT, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, y que nos permite a nosotros darle un proceso al paciente que va en función de una metodología. Y el consejero no se manda solo, se rige por el programa general de trabajo que tiene la institución, y ese programa general de trabajo está diseñado para poderle brindar al paciente desintoxicación, evaluación, integración y diagnóstico terapéutico personalizado para poder lograr metas y objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y también genera un plan de consejería donde se establecen no solamente metas y objetivos, pero también acciones específicas sobre las cuales se van a trabajar para lograr resultados específicos. Es una función muy objetiva, muy directiva, que le brinda al paciente un acompañamiento. Y muy importante, no nada más quien ha pasado por la adicción puede ser consejero. Porque si no, imagínate cómo él es el ginecólogo, ¿verdad? Para ser ginecólogo. Sí. Es un poquito complejo, ¿verdad? Sí, Entonces ya comprendemos que no nada más una persona que ha sido adicto puede ser consejero en adicciones. No, una persona que sabe lo que es la vida, que ya amplió esa visión, que entiende que la adicción no es el estigma de la delincuencia que antes pensábamos, sino que es una enfermedad que tiene epidemiología y tiene características que se pueden trabajar, si tiene esa capacidad puede comprender totalmente lo que es la consejería en adicciones y puede trabajar como consejero en adicciones, obviamente capacitándonos, ¿para qué? Para conocer primero cuáles son las bases de la adicción y la metodología. La consejería no es terapia, es un acompañamiento y es una guía para poder identificar cuáles son las fases del proceso, inclusive tiene un manual para poder atender una entrevista inicial, hacer un buen sondeo, poder evaluar el historial de consumo, cuáles son las situaciones, inclusive si hay de parte del paciente, si hay intención de dejar de consumir o no hay intención de dejar de consumir. Puede inclusive hacer una evaluación de cuál es el estado físico con preguntas generales que le ayudan al médico para poder generar un mejor diagnóstico. También inclusive a través de las preguntas que ya están establecidas en la entrevista inicial. El consejero en adicciones puede identificar cuál es el nivel de ansiedad, el nivel de depresión, nivel de psicosis con el que llega el paciente, y a través de una prueba de ASIST identificar el nivel de severidad de adicción del paciente. Ya hay herramientas que nos ayudan a nosotros como consejeros a ser profesionales en lo que hacemos para poderle dar un tratamiento personalizado. Entonces la voluntad y la intención se fortalecen, en este caso, con la preparación, con la formación, con una metodología. Y la consejería en adicciones es algo que está desarrollando mucho campo. De hecho, actualmente se están impartiendo diplomados en la Universidad Humanitas, donde tengo el honor de estar capacitando consejeros y me ha tocado capacitar muchísimos consejeros y vamos por más, primeramente Dios, porque pues por lo que veo la adicción no cesa, sigue avanzando, ¿verdad? Así es, Pedro.
Y para mí, en lo personal, y creo que para muchos que nos están sintonizando, pues es una gran herramienta el que tú nos compartas ahorita, que es algo nuevo, todo esto de la consejería en adicciones, y pues mientras sea para mejorar y para nuestros seres queridos, pues es una bendición. ¿Cuándo tú crees, Pedro, que es necesario que yo, como familiar, yo lleve a mi hijo, a mi persona que está en todo esto de las adicciones, es el momento de internarlo, de tener un tratamiento? Ok. Desde el momento que nosotros identificamos que hay una adicción en un familiar, tenemos que atenderlo. Ok. ¿A través de qué? De una buena intervención. La intervención familiar funciona, es la mejor herramienta que pueda haber. Okay. Dentro de esta intervención familiar nosotros poder sentarnos, juntarnos como familia y poder dialogar con nuestro familiar para poderlo llevar a que reciba un tratamiento. Okay. El tratamiento voluntario pues es lo más indicado. Okay. Pero lamentablemente no siempre es así. Las estadísticas indican de que todas las drogas están diseñadas para destruir. Y uno de los mitos de las adicciones es de que las van a dejar cuando quieran. Pues mira, Hilda, los panteones y las cárceles y los hospitales de salud mental están llenos lamentablemente ahorita de personas que los familiares estaban en la espera de que los quisieran dejar. ¿Okay? Y yo te voy a decir que como padre, ¿okay?, pues yo no me voy a esperar a que mi hijo quiera, porque no me voy a resignar a que sea una estadística. Entonces, yo soy proceso involuntario, la verdad. Llegué voluntario y me convertí en involuntario inmediatamente. Mi proceso fue corto, fueron 54 meses nada más. Es proceso corto. Proceso corto para el beneficio que le ha dado a mi vida. Okay. Al principio, batallaron para meterme, después batallaron para sacarme, ¿verdad? Porque ya no hallaban cómo sacarme, pero eso les pasa por ser tan buenos, ¿verdad? ¿Para qué me ayudan tanto, verdad? Por eso estoy bien agradecido. Y una pieza modular en mi proceso fue el Padre Jaime Lares, que él me ayudó a creer en Dios, a integrarme a un proceso de vida. Entonces yo tuve que ser involuntario porque mi familia tuvo que tomar la decisión por mí, porque aquí hay una cuestión. Varios pacientes me han dicho la primera semana, es que yo llegué en contra de mi voluntad, y es cuestión de tiempo, una semana o 2 semanas. Al estar haciendo conciencia de enfermedad, se dan cuenta que no llegaron en contra de su voluntad, sino más bien que estuvieron viviendo por muchos años, ¿verdad?, al revés, su voluntad tal pareciera que estaba en contra de ellos. Entonces no era tal cosa de que llegaran en contra de su voluntad, su voluntad estaba contra ellos todo el tiempo, viviendo, generando todo este tipo de consecuencias. Entonces, como siempre les comento a las familias, cuando tu familiar ya está poniendo en riesgo su vida y la tuya, o está poniendo en riesgo su libertad y la tuya, es un momento para tomar una decisión para un internamiento involuntario. ¿Okay? Porque si no es lo contrario, así es como crecen las estadísticas. ¿Verdad? Muy, muy interesante, Pedro. Pues ya estamos llegando a lo final del programa. Se nos pasó muy rápido. Quisiera que nos compartieras un mensaje para poder finalizar el programa, algo que tú creas bien necesario para todas las personas que están escuchándonos. Okay. Antes que nada, vuelvo a agradecerle al padre Andrés Ramírez por la invitación, por retomar este programa, porque para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de ir a preguntar, a pedir información a un consultorio, porque les da pena, porque no tienen el tiempo, porque tienen que estar cuidando a sus hijos, porque les gana el temor, porque viven todavía a través del estigma, pero que están escuchándonos ahorita en el radio, gracias a la labor del padre Andrés Ramírez que está retomando este programa, esas personas están creando esta conciencia para poder tomar acción sobre una situación que se puede haber convertido en una estadística en este caso de fracaso, que seamos todos una estadística en este caso de éxito, de poder lograr un cambio en nuestra vida y que tomemos la adicción no solamente como una maldición, sino como una bendición. Y eso va a suceder solamente si tenemos la capacidad de convertirlo en un reto. El mensaje que yo le puedo dar a todas las personas que están pasando ahorita por la adicción es de que si tú
En este caso me gustaría hablarle al adicto primero. Ok. Yo te comprendo a ti que estás pasando por la adicción, porque conozco tu soledad y conozco tu vacío. Y conozco los miedos. Y sé que cuando más gritas, más te defiendes de aquello que te sientes débil. Sé que cuando agredes es porque te sientes vulnerable, por la impotencia que sientes que no puedes manejar tu vida y buscas a través del miedo querer manejar la vida de los demás. Yo te invito a ti a que descubras la vida que te está esperando, en la que vas a poder encontrar una sanidad, una paz, y no solamente eso, sino que vas a poder comprender que tú viniste a esta vida, estás aquí para ser feliz. Dios no te creó para que vengas a sufrir y que vengas a autodestruirte. Dios te creó para que puedas encontrar un sentido de vida. La vida ya no la dio, el sentido te corresponde a ti poderlo encontrar. Si usted, familia, tiene algún familiar con problemas de adicción, alguien que necesite ser ayudado, con todo gusto nos puede encontrar en www.clinicacasic.com. Repito, www.clinicacasic.com.mx. Nos puede encontrar también en Facebook como CASIC Clínica de Rehabilitación Integral. Repito, CASIC Clínica de Rehabilitación Integral en Facebook. Y en el número de teléfono, en el 682-4543. Repito, 682-4543. Y cualquier orientación, con todo gusto estamos dispuestos a apoyarlos. Y todos los sábados estamos dando un taller gratuito de 12:30 a 2 de la tarde, donde manejamos diferentes temas. Y el sábado entrante vamos a manejar programación neurolingüística con enfoque psicoterapéutico. Están todos invitados. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu invitación y por todo lo que compartiste el día de hoy con nosotros. También quiero dar las gracias a Dios y a Padre Andrés por la oportunidad de estar aquí. Y antes de despedirnos, sí me gustaría pedirles también sus oraciones, pues en este momento se está llevando a cabo el retiro de mujeres en adicción, en Casa de Reencuentro. Este retiro se lleva a cabo por medio de la Pastoral en Adicciones, a cargo de nuestro guía espiritual Padre Andrés Ramírez y Grupo Jericó. Quiero también recordarles que Dios es amor y te ama. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el siguiente sábado con nuestros especialistas en el tema de adicciones de 2 a 3 de la tarde. Dios los bendiga. Hasta entonces. Esto fue Reencuentro. Un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.